Bienvenidos a este sistema virtual de enseñanza. Una vez más, estamos desarrollando el derecho romano. El derecho romano en estas 4 unidades nos ha hecho reflexionar acerca de sus instituciones, acerca de sus normas, acerca de sus leyes, y hemos estado muy de mano con la historia y el gran desarrollo de este imperio que dominó por varios lustros, por varios siglos, el mundo occidental. El Imperio Romano, como herencia para nosotros, los abogados del día de hoy, tiene muchas cosas que enseñarnos todavía. Hemos visto entonces ya el tema de la persona, el tema de la familia, el tema relacionado con los derechos reales y las cosas. Y estamos muy contentos del empeño que podemos sentir y apreciar que tú realizas. Te quiero animar a que sigas adelante, a que sigas estudiando, para formar ese perfil de abogado que necesitas para poder ejercer tu profesión de aquí, espero, a muy poco tiempo. Para el día de hoy tenemos las sucesiones como parte del inicio de un tema relacionado a sucesiones y obligaciones dentro del derecho romano. Vamos a encontrar este tema de las herencias, de los testamentos, el tema de cómo le daban los romanos al fallecimiento de un pater family. Vamos a hablar también de cómo se originaban los actos jurídicos, las obligaciones, la emancipación, la compraventa, que eran elementos de aquel tiempo que hasta hoy día existen. Bueno, los invito entonces a acompañarme en esta primera parte, en este primer tema de esta unidad, con el tema las sucesiones. Vamos con la diapositiva. Universidad Privada Telesub. Dentro del tema de las sucesiones y las obligaciones, vamos a ver las sucesiones, primera parte. Bueno, no nos espantemos de la imagen que estamos viendo. Es un cementerio antiguo, ¿no?, judeocristiano, frente a las costas del Mediterráneo. Estos cementerios fueron construidos por los cristianos en épocas pasadas y nos hacen reflexionar acerca de la muerte. Como toda persona, la persona humana tiene un origen, que es el nacimiento, y tiene un fin, que es la muerte. La muerte en sí misma, como acto natural y como hecho natural, encierra muchos elementos jurídicos. Ya los romanos lo habían comprendido de esa forma. Cuando una persona muere, tiene fin a su existencia. Sin embargo, en ese pequeño espacio de vida en que nosotros desarrollamos nuestro existir, hemos adquirido bienes, hemos adquirido propiedades, hemos incrementado un patrimonio. También hemos hecho promesas y nos hemos obligado a otras personas. Al morir, ¿quién hará realidad esto? Al morir, ¿quién disfrutará aquello por lo cual yo en vida he luchado? ¿Quién recibirá de mis manos aquello por lo cual yo tanto he trabajado? Si bien es cierto, venimos sin nada y nos vamos de este mundo sin nada, tenemos una expectativa muy humana de que sean nuestros hijos y herederos aquellos que prosigan esa continuidad de vida. Alguien dijo que son los hijos la herencia que le dejamos al mundo, y eso es cierto. La muerte, pues, genera hechos jurídicos, genera consecuencias jurídicas. Vamos a ver una de ellas. La muerte genera lo que nosotros llamamos sucesión. Lo que estamos viendo en la pantalla, en la diapositiva, es un pergamino conteniendo un testamento de una persona de la antigüedad. Con fines exclusivamente didácticos, reproducimos textos seleccionados de un libro de derecho romano, escrito por Darío Herrera Paulsen y Jorge Codensi Alegre, para iniciar pues esta disertación acerca de las sucesiones. Hay sucesiones por causa de muerte en el mundo romano, cuando la transmisión del patrimonio o de uno de los bienes que los compone se produce por el deceso del jefe de ese patrimonio. Si este jefe de este patrimonio, pater family, tuvo cuidado de ejercitar testamento, estaríamos hablando de una sucesión testamentaria. La sucesión testamentaria existirá cuando hay un testamento escrito. Desde la ley de las 12 tablas, esta forma supera la otra. En este caso, los heres scriptus, es decir, los herederos, adquieren de pleno derecho la sucesión. Al contrario de los heredes legitimi, deben solicitarla. Dos principios esenciales dominan el régimen sucesoral: la superioridad del testamento sobre la sucesión intestada y la incompatibilidad de la sucesión ad intestate con la sucesión testamentaria. Una explicación para esto. Al morir el causante genera una serie de obligaciones que quedan en el aire. Seguramente aquella persona que murió se habría obligado con otras personas en vida, o también adquirió cierto patrimonio. El testamento marcará la forma privilegiada por la cual un causante heredará sus bienes a sus herederos. Estos herederos scriptum no tenían por qué definitivamente pedir la herencia.
ni tampoco solicitar legitimidad a ella. Porque el testamento, que como por ejemplo vemos en la imagen, generará este hecho. Vamos a ver una imagen que nos puede ilustrar mejor, no nos vayamos a asustar. Bien, la calavera, símbolo de la muerte, nos representa entonces el hecho natural. Pero antes de morir, aquel testador dejó un testamento escrito que señala quiénes son sus herederos. Los herederos, según la ley romana, eran pues los hijos, y cuando estaban escritos, eran herederos scriptum o heres scriptum, en contrario de los heres legitimi, que eran aquellos que no habían sido mencionados en el testamento o simplemente no había testamento. Encontramos también en los testamentos romanos la posibilidad de dejar legados, es decir, legatarios, a gente que no necesariamente era heredera. La sucesión testamentaria era la más importante en el Imperio Romano y en la legislación romana. La sucesión testamentaria no podía ser compatible con una sucesión intestada. Es decir, si había testamento, se consideraba herederos a los que aparecían en el testamento. No podía concebirse la idea de concurrir hoy en día tampoco es así. Dos formas hereditarias no podían concurrir. Si el causante dejó testamento, y ese testamento se acondiciona a las leyes y respeta las sucesiones obligatorias hereditarias contenidas en las leyes civiles de hoy, entonces ese testamento es válido. En la época romana, sin embargo, el testamento valía en realidad hasta por encima de algunos errores o de olvido. Aquellos herederos que quedaban fuera del testamento podían realizar acciones legales ante los pretores a fin de ser considerados también como parte de ese testamento en el cual no figuraban. Para eso habían acciones que vamos a ver más adelante, como la acción de petición de herencia. El testamento entonces era la forma regular como en el Imperio Romano se podía heredar. Vamos a ver cuántas clases de testamentos existen. El testamento era un acto solemne, de última voluntad, conteniendo la institución de un heredero y destinado a producir efecto después de la muerte del testador. Las formas de testamento en el Bajo Imperio, es decir, en el mayor desarrollo del imperio, eran las siguientes. Tenemos en principio el testamento comicial. Es un acto solemne realizado en las curias, en presencia de los pontífices, ya que es un asunto que interesa al culto privado. El testador dictaba quién era su heredero. Los comicios votaban y registraban la voluntad del testador. Recuerde usted que en la época del imperio y del Bajo Imperio había lo que se llama una organización política del Estado, en el cual se reconocía a los comicios, los que más tarde iban a ser los senadores, el poder de declarar leyes. Pues bien, entonces una persona iba ante los comicios, declaraba quiénes eran sus herederos y los comicios tomaban nota de esa sucesión testamentaria hecha en vida. En la pantalla podemos ver, en la diapositiva, ¿no? Podemos ver la figura de una familia romana. Podemos ver al pater family, a las hijas, a la esposa, al lado del pater family y a los hijos o yernos que también se sumaban. Recordemos que en la familia romana habían aquellos que eran filos, que había un desarrollo de filos de sangre, y habían aquellos que eran recibidos como agnaos, es decir, como hijos, pero tutelados, hijos protegidos, hijos que formaban parte del clan familiar a raíz de un acto de benevolencia o de bondad de parte del pater family. Todos ellos tenían derecho a heredar. Vamos a ver cuál es la otra clase de testamento. Tenemos el testamento per aes et libram. El testamento per aes et libram era originario en una forma de emancipatio, realizado con el ceremonial ordinario oral. Se le conoce con el nombre de emancipatio familiae. El testador emancipaba su patrimonio por un precio ficticio a un amigo llamado familiae emptor, una especie de ejecutor testamentario, lo que hoy sería un albacea. Existía un inconveniente en este tipo de testamento porque era de carácter irrevocable y obligaba al testador a despojarse en vida de sus bienes. El testamento, entonces, par est libare, era un testamento hecho en vida, pero que tenía inmediatamente al otro lado a un ejecutor. A un ejecutor, un heptor, se le llamaba así. El heptor era algo así como un albacea, quien recibía la voluntad del testador, del que testaba, ¿no?, de disponer de alguno de sus bienes en vida. Obviamente el gran problema era que yo no necesitaba morir para que ello se ejecutara. Ya se repartían mis bienes estando yo en vida. Y yo, eso se preguntarían muchos romanos. Vamos ahora a la tercera forma del testamento. Bueno, en la figura podemos ver un padre de la época y un hijo. El testamento per aes et libram perfeccionado. El testamento per aes et libram perfeccionado es en realidad el testamento que hemos visto en el comentario anterior,
pero este testamento era escrito. El family emptor es tratado como una persona de confianza del testador, que está encargado de entregar la sucesión a sus verdaderos herederos, que en este caso serían sus hijos. El family emptor tenía dos partes distintas, la mancipatio y la nuncupatio. El familia emptor declara en el momento de hacerse el emancipatio de la herencia que solo la adquiere por mandato ajeno para guardarla a título de depósito, para permitir al testador hacer su testamento. El heredero verdadero era designado en la nuncupatio o declaración verbal. Es interesante, entonces, ver cómo esta forma de testamento par ex libra se perfecciona. Como ya les dije hace un momento, mediante esta formalidad, el testador pues decía quién era su heredero, y el emptor, ¿no? el familia emptor tenía que ejecutar en ese instante el testamento, repartir los bienes, y yo me quedaba sin ninguna protección. En cambio, en el sistema perfeccionado ya no era así. El personaje o el familiar emptor simplemente recibía como en calidad de depositario, supuesto, los bienes que yo le daba. Él no podía usarlos. En realidad los seguía usando yo, pero él ya tenía la relación de los bienes que yo iba a dar y a quienes los iba a repartir. Al yo fallecer, al llegar mi vida al final, entonces él tenía que ponerse y decir, ¿no? Declarar quiénes eran los herederos y se les entregaba directamente a ellos, que es los hijos, ¿no? Podemos ver en la diapositiva, por ejemplo, ¿no? Un matrimonio romano en la que en la parte posterior vemos fiestas y celebraciones. La manus era una forma de adquirir en un futuro la posibilidad de ser una heredera. Vamos entonces a desarrollar ahora un testamento relacionado con esta clase de matrimonio. El testamento pretoriano. El testamento pretoriano suprime la formalidad del emancipatio y retiene solamente la práctica de la redacción del testamento sobre tablillas en presencia de 7 testigos que ponen sus sellos. El heredero instituido en un testamento pretoriano tiene la calidad de bonarum possessio y secundum tabulas, según las tablas de testamento. No es un heredero del derecho civil. El testamento entonces pretoriano es, como podemos ver en la imagen, un testamento escrito. En ese testamento escrito, los pretorianos ponían y señalaban quiénes eran los herederos. Solamente se pedía como formalidad la presencia de 7 testigos. Los hijos, como vemos en la imagen del testador, y los parientes eran los que podían heredar en un orden que él podía demarcar. Durante mucho tiempo, el bonorum possessio fue sine re, es decir, los herederos no permitían al heredero rechazar a otro heredero que nuevamente solicitara y que no estuviera presente en el testamento. Después se creó la bonorum possessio, es decir, se convierte en una institución, lo que ellos llamaban cum re. A partir del cum re, el heredero pretoriano podía rechazar al heredero que no estaba en el testamento, gracias al mecanismo de una excepción. Desde entonces el testamento pretoriano fue plenamente eficaz. Ojo, es importante entender que los pretorianos eran los ciudadanos romanos de más alta alcurnia. La protección de sus propiedades se relacionaban íntimamente con la existencia del pater family y con su voluntad. Cuando el pretoriano ejercía un testamento, entonces, en la primera parte de esta existencia normativa, si yo nombraba herederos en mi testamento, mis herederos testamentarios no podían rechazar la existencia de otro heredero que yo me haya olvidado y que luego hacía la petición de herencia. Sin embargo, ya en las normas posteriores, a las 12 tablas, ya esto cambió. El heredero mencionado en un testamento era privilegiado respecto al heredero que no había sido mencionado. Y eso no significa que el heredero no mencionado en el testamento no podía actuar. Podía hacer su petición de herencia, pero yo podía, a través de una excepción, demostrar y oponerme a ese apersonamiento. Vayamos entonces con las imágenes. En las imágenes podemos ver una familia romana y todos los vínculos que ellos tenían. El testamento, las formas de testar en el Bajo Imperio eran las siguientes. El testamento nuncupativo o testamento tripartito. El testamento nuncupativo simple consiste en la declaración oral del testador ante 5 o 7 testigos. Era una simplificación del testamento par ex libram. Tenemos también el testamento tripartito. Era escrito con 7 u 8 testigos. Recibió este nombre porque sus reglas fueron tomadas de 3 legislaciones,
el derecho antiguo, el derecho pretoriano y el derecho imperial. Por eso se llamaba testamento tripartito. Todo testamento escrito da lugar a la formalidad de su apertura, y en esa ocurrencia se efectúa la percepción de la vicesima hereditatum, impuesto de 6%, ley Julia del año 6 después de Jesucristo. Ningún romano podía aperturar su testamento, o ningún heredero romano podía aperturar un testamento, sin pagar este impuesto. La capacidad para testar estaba íntimamente relacionado con la persona del testador. Toda persona tenía que tener capacidad para testar. Históricamente se opina que en los orígenes no hubo una libertad para testar, pues el testamento se hacía por una ley en los comicios con la adhesión del pueblo. La ley de las 12 tablas dio libertad absoluta. En el fondo, el testador debe gozar del derecho y la capacidad de testar. Capacidad de derecho, es decir, tiene que ser libre, ciudadano, sui juris y tener el comercio, es decir, el derecho de poder comercializar. Es la capacidad de hecho y no ser incapaces, no pueden ser locos, no pueden ser impúberes ni pródigos, tampoco pueden ser mujeres, no pueden ser sordos y no pueden ser mudos. La capacidad para ser instituido heredero no solamente parte de la relación de ser un pariente. La capacidad para ser instituido heredero debía tener como elemento la llamada factio testamenti. La factio testamenti era la facultad pasiva que tenían los herederos de poder ser declarados tales. Los únicos que no la tenían eran las personas inestestabilis, es decir, aquellos a los que no se les podía dejar herencia alguna. Estas personas, dentro de la sociedad romana, eran los peregrinos, eran los heréticos, eran las mujeres y también las personas inciertas. Los peregrinos, los heréticos, las mujeres y las personas inciertas serían las personas inestestables, es decir, aquellas a quien no se les podía dejar testamento. La capacidad del instituido, es decir, de la persona que quería hacer testamento, debía existir en dos momentos. En el momento en que el testador ejercitaba el derecho de redactar su testamento y en el momento en que éste moría. La institución de un heredero es elemento esencial de todo testamento. Debe hacerse formalmente y de modo imperativo. La familia y los vínculos sanguinis y aquellos vínculos de tutela en los cuales el pater family unía personas a su clan era parte de estos requisitos. Debe hacerse formalmente y de modo imperativo, decía la ley. El formalismo excesivo solo desapareció en el Bajo Imperio. Una constitución posterior al emperador Constantino permitió incluso instituir un heredero en términos generales, el heredero único o único heredero, instituido en términos sacramentales. Este era un heredero con vocación a toda la herencia. Podía ser instituido bajo condición suspensiva, no bajo condición resolutoria. Toda la herencia le pertenece no solamente si está instituido por el todo, sino también aún cuando esté instituido por una sola parte. Se aplica el principio siguiente, que nadie puede morir parte testado, parte intestado. Aquí podemos ver, por ejemplo, la posibilidad en esta imagen de un único heredero. Este padre, quien otorga a su hijo toda su herencia, no solamente porque sea quizá el único hijo que tenga, puede haber otros hijos, pero esta posibilidad de dejarlo como único heredero estaba en la voluntad del padre. Cuando el testador tenía varios hijos, debe instituir a cada uno una parte alícuota de la sucesión. En caso de deceso de uno de los herederos, su parte acrecienta la de los otros. No podían los hijos de ese fallecido heredar. Si no existe determinación de partes, la sucesión se dividía en porciones iguales. Podía haber también sustitución. En realidad en el Imperio Romano ya había sustitución para los casos de premoriencia. Siendo las familias romanas tan numerosas, no era raro pues que uno de los herederos muriera antes del testador. Había sustitución cuando un heredero se sustituye a otro. En el caso que el instituido no venga a la sucesión, el sustituto llamado en ausencia tomará su lugar. La sustitución vulgar es una institución de heredero suspensivamente condicionada. La herencia solo se comunica al sustituto cuando el primer instituido la repudia, sin transmitir a otros sus derechos. Los herederos podían repudiar la herencia. Casi siempre esto ocurría cuando la herencia traía con ello deudas que ellos no podían pagar. Habían también, aparte de la sustitución vulgar, la sustitución pupilar y casi pupilar. Son dos formas de instituciones condicionales, hechas por el padre de familia en su testamento por la cuenta de un hijo,
llamado alieni juris, para el caso que éste muriese después de él, siendo aún puber, o sea, un incapaz de testar, después de haber sucedido al testador premuerto. La sustitución pupilar es un atributo de la patria potestad. En realidad se le reconoce al padre la facultad de hacer dos testamentos, el testamento propio y el testamento del hijo. Aunque suena raro, pues yo podía dejar testamento por mi hijo, porque es posible que yo muriera y mi hijo no tuviera capacidad para testar. Si no testaba, ¿quién heredaba? Entonces yo me atribuía esa posibilidad y extensivamente podía hacer un testamento por mí y un testamento por mi hijo. Fíjense, el padre podía estar hasta en esas. Vamos finalmente con el último comentario. Conforme estábamos diciendo entonces, el testamento es muy importante porque en la época romana era un testamento escrito. Finalmente podemos decir lo siguiente. El testamento también podía ser ineficaz por lo siguiente. Cuando el testamento era inválido, cuando por ejemplo era nulo, si por ejemplo le faltaba un elemento de validez, por ejemplo no habían los testigos. Cuando también era un testamento que podía ser revocado, o cuando fue un testamento roto o destruido, ¿no? o disminuido a favor del testador. El testamento, como ya dijimos, es un acto esencialmente revocable y solamente podría ser ruptus cuando se atentaba contra el contenido mismo del testamento. El testamento era irritum por la capititis de minucio, es decir, cuando el testador perdía sus bienes o era llevado como cautivo en una guerra. No importa si sobrevivía o no una incapacidad al instituido entre el momento de la confección y la apertura del testamento. Finalmente, podemos decir que el testamento era ineficaz cuando quedaba sin efecto, si el heredero instituido no aceptaba o no podía heredar. El testamento era entonces llamado ineficaz o desertum, es decir, no había heredero. Por ejemplo, y con esto terminamos, cuando el instituido moría antes que el testador, o pierde la testamenti factio, es decir, la posibilidad de ser heredero, o bien rechazaba la sucesión que se le defiere. Entonces se abría la sucesión ad intestate, es decir, aquella que no necesitaba testamento. Cuando existían varios instituidos, es decir, varios posibles herederos, el testamento solamente era ineficaz cuando alguno de ellos no tomaba la sucesión. Si alguno falta, se benefician los otros, siguiendo las reglas de la creencia o sustitución vulgar. No había pues entonces, en la época romana, soluciones a los testamentos ni oposición a ellos. En realidad, la sucesión testamentaria era el prototipo y el ícono de la sucesión en el Imperio Romano. Sin embargo, no era la única. Había también la sucesión intestatio. Pero eso ya es tema del que sigue. Voy entonces a invitarles a que me acompañen en el tema número 2, habiendo concluido esta parte de la sucesión testamentaria de los romanos. Universidad Privada Telesub. Dentro del tema de las sucesiones y las obligaciones, vamos a ver las sucesiones, primera parte. Bueno, no nos espantemos de la imagen que estamos viendo. Es un cementerio antiguo, ¿no? Judeocristiano, frente a las costas del Mediterráneo. Estos cementerios fueron construidos por los cristianos en épocas pasadas y nos hacen reflexionar acerca de la muerte. Como toda persona, la persona humana tiene un origen, que es el nacimiento, y tiene un fin, que es la muerte. La muerte en sí misma, como acto natural y como hecho natural, encierra muchos elementos jurídicos. Ya los romanos lo habían comprendido de esa forma. Cuando una persona muere, tiene fin a su existencia. Sin embargo, en ese pequeño espacio de vida en que nosotros desarrollamos nuestro existir, hemos adquirido bien de una persona de la antigüedad. Con fines exclusivamente didácticos, reproducimos textos seleccionados de un libro de derecho romano, escrito por Darío Herrera Paulsen y Jorge Godensi Alegre, para iniciar pues esta disertación acerca de las sucesiones. Hay sucesiones por causa de muerte en el mundo romano, cuando la transmisión del patrimonio o de uno de los bienes que los compone se produce por el deceso del jefe de ese patrimonio. Si este jefe de este patrimonio, pater family, tuvo cuidado de ejercitar testamento, estaríamos hablando de una sucesión testamentaria. La sucesión testamentaria existirá cuando hay un testamento escrito. Desde la ley de las 12 tablas, esta forma supera la otra. En este caso, los heres scriptus, es decir, los herederos, adquieren de pleno derecho la sucesión. Al contrario,
Bienvenidos a este sistema virtual de enseñanza. Una vez más, estamos desarrollando el derecho romano. El derecho romano en estas 4 unidades nos ha hecho reflexionar acerca de sus instituciones, acerca de sus normas, acerca de sus leyes, y hemos estado muy de mano con la historia y el gran desarrollo de este imperio que dominó por varios lustros, por varios siglos, el mundo occidental. El imperio romano, como herencia para nosotros, los abogados del día de hoy, tiene muchas cosas que enseñarnos todavía. Hemos visto entonces ya el tema de la persona, el tema de la familia, el tema relacionado con los derechos reales y las cosas. Y estamos muy contentos del empeño que podemos sentir y apreciar que tú realizas. Te quiero animar a que sigas adelante, a que sigas estudiando, para formar ese perfil de abogado que necesitas para poder ejercer tu profesión de aquí, espero, a muy poco tiempo. Para el día de hoy tenemos las sucesiones, como parte del inicio de un tema relacionado a sucesiones y obligaciones dentro del derecho romano. Vamos a encontrar este tema de las herencias, de los testamentos, el tema de cómo le daban los romanos al fallecimiento de un pater family. Vamos a hablar también de cómo se originaban los actos jurídicos, las obligaciones, la emancipación, la compraventa, que eran elementos de aquel tiempo que hasta hoy día existen. Bueno, los invito entonces a acompañarme en esta primera parte, en este primer tema de esta unidad, con el tema las sucesiones. Vamos con la diapositiva. Hemos adquirido propiedades, hemos incrementado un patrimonio. También hemos hecho promesas y nos hemos obligado a otras personas. Al morir, ¿quién hará realidad esto? Al morir, ¿quién disfrutará aquello por lo cual yo en vida he luchado? ¿Quién recibirá de mis manos aquello por lo cual yo tanto he trabajado? Si bien es cierto, venimos sin nada y nos vamos de este mundo sin nada, tenemos una expectativa muy humana de que sean nuestros hijos y herederos aquellos que prosigan esa continuidad de vida. Alguien dijo que son los hijos la herencia que le dejamos al mundo, y eso es cierto. La muerte, pues, genera hechos jurídicos, genera consecuencias jurídicas. Vamos a ver una de ellas. La muerte genera lo que nosotros llamamos sucesión. Lo que estamos viendo en la pantalla, en la diapositiva, es un pergamino conteniendo un testamento